El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05. Estaba revisando algunos mensajes. Gracias a quienes comparten la visión de quien les habla, a quienes discrepan, pero que nos escuchan. Ahí también he leído algunas críticas, pero nos están escuchando. De verdad, yo valoro eso. Claro, a veces uno también lee insultos, ¿no? O descalificaciones, pero esto es normal porque uno no es monedita de oro para caer bien a todo el mundo. Pero ahí estamos. Yo de verdad les agradezco porque bien o mal escuchan este espacio de noticias. Y ese es el valor más importante para nosotros, para nosotros, para quienes hacemos A Primera Hora. Bueno, empezamos con la ronda de entrevistas. Más adelante seguiremos hablando sobre el caso Sobornos. Estará María Dolores Niño en minutos. Hablaremos también con Luisa González de la Revolución Ciudadana. Dialogaremos con el alcalde de Cuenca, Pedro Palacio, sobre algunos temas vinculados a lo que pasa en el Austro, en esa bella ciudad de Cuenca. Antes, en el contexto de la pandemia del COVID, se han activado acciones ciudadanas, veedurías, para observar, para verificar cuál ha sido el trabajo de los gobiernos locales justamente en medio del nuevo coronavirus. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Así es, como lo has dicho, en medio de todo este tema del coronavirus, en medio de esta grave emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, se conforman veedurías ciudadanas para evaluar precisamente las acciones por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos ya con Jessica Jaramillo, ella es vocera de la Fundación contra la Violencia, para hablar y profundizar sobre este tema. Muy buenos días, ¿cómo está Jessica? Buenos días, Silrat. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Un abrazo y un saludo caluroso a quienes nos escuchan en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, iniciamos preguntándole en qué consiste esta veeduría, quiénes la conforman. Cuéntenos un poco sobre esta iniciativa ciudadana. Bueno, realmente este es un espacio que lo ha promovido la Fundación contra la Violencia. Estamos en este momento con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, el IRI, quien viene trabajando algunos temas de democracia participativa, fortalecimiento de democracia en el país y sobre todo de ejercicio de la ciudadanía. Creemos desde la Fundación contra la Violencia que hemos venido trabajando un poquito más de 3 años, que es la fecha en que hemos fundado esta organización, dirigido por mujeres que han decidido formar esta organización, pues creemos que es necesario trabajar mucho en convivencia democrática. ¿Qué quiere decir la convivencia democrática? Es decir, ejercicio de la ciudadanía, vivir bajo una cultura de paz, de no violencia, pero también es necesario que en algunos espacios públicos, en los espacios políticos, en los espacios ciudadanos, podamos empezar a tener este diálogo, esta relación gobierno-ciudadanía, que es indispensable porque sin duda hemos tenido una tradición no muy agradable, digámoslo así, de que estas veedurías ciudadanas por lo general se realizan para levantar el dedo y acusar, pero no para proponer. Entonces, lo que nosotros estamos planteando a través de esta metodología que ha diseñado la Fundación contra la Violencia es que podamos hacer una veeduría ciudadana en donde podamos decir lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y lo que se debe corregir o se debe mejorar, pero sobre todo proponer, ocupar la silla vacía como es un mecanismo de participación ciudadana que está ahí, que no lo hemos ocupado y que es importante también que las autoridades trasladen esa relación, que por lo general es una relación vertical con los ciudadanos, a una relación horizontal que nos permita evidentemente poder tener este diálogo con las autoridades, con los alcaldes, sobre todo en las localidades, porque en las localidades es en donde está más cerca y más se ve, ¿no es cierto?, de cerca este trabajo con la ciudadanía. Por un lado eso. Dentro de nuestra metodología hemos planteado que podamos seleccionar algunos líderes locales. Lo hemos hecho así en la ciudad de Puyo, lo hemos hecho así también en la ciudad de Cuenca. Estos líderes locales que representan a determinado sector de la población en estas ciudades puedan hacer específicamente este trabajo de observancia, porque de eso es lo que se trata una veeduría ciudadana, un trabajo de observancia, que puedan analizar lo que se ha hecho durante la emergencia sanitaria por parte de los gobiernos locales, sabiendo también las deficiencias de cada uno de
de los gobiernos locales. Es decir, no podemos comparar la situación de Cuenca con la situación de Quito, con la situación de municipios como el Puyo, por ejemplo, en donde hay municipios muy pequeños que dependen casi exclusivamente de mejor dicho, exclusivamente de los recursos que está entregando el gobierno nacional y que tienen ya un retraso en la entrega del gobierno nacional. Entonces, es importante esta veeduría ciudadana. El día de hoy estamos conversándole a la ciudadanía que hemos ya constituido la veeduría ciudadana en la ciudad de Quito. Tenemos la presencia de algunos sectores de la sociedad, estamos con profesionales de alta calidad, que ellos han tenido una trayectoria también en el espacio público, que han tenido una trayectoria también en el espacio privado, y que sin duda estas visiones de los diferentes profesionales que hacen parte de esta veeduría va a significar mucho a la hora de proponerle a la alcaldía qué es lo que se debe mejorar. Ahora, ¿por qué ustedes pensaron en los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Por qué concentran su trabajo en los GATS? Es importante señalar que hemos concentrado este trabajo en los GATS precisamente porque son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía. Y al ser los más cercanos a la ciudadanía, significa que son específicamente los que han estado o han podido tener esta cercanía para poder atender la emergencia sanitaria. Por ejemplo, estamos viendo que una de las barreras necesarias que había que controlar, mejor dicho, uno de los espacios necesarios que había que controlar este asunto de la emergencia sanitaria era una atención en el barrio, en el territorio. Y queremos saber cuánto más o menos se ha hecho eso, qué políticas se han establecido para poder atender la emergencia sanitaria, políticas de protección social, políticas de salud, políticas de reactivación económica, políticas que vayan enfocadas a ordenar el comercio, que vayan enfocadas a la reactivación productiva de la ciudad, políticas en el ámbito de la seguridad, a fin de poder contribuir desde la sociedad precisamente a esta visión que tenemos los quiteños y las quiteñas, en este caso de la ciudad. Jessica, precisamente por ese lado iba mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ejes de trabajo de estas veedurías? ¿En qué nomás se van a concentrar? ¿Son en 3 ciudades específicamente? Sí, es en 3 ciudades. Hemos tenido ya un avance superior al 50% en la ciudad de Puyo, en la ciudad de Cuenca, en donde ya estamos trabajando en las decisiones. Hemos también dirigido las correspondientes cartas a las autoridades para generar también este diálogo con la ciudadanía. Y en Quito, pues, empezamos recién el trabajo durante 45 días a partir del 3 de septiembre, que están considerados como tales. Obviamente, la veeduría irá revisando si es que es necesario modificar, ver algún eje de trabajo adicional, pero es importante destacar que contamos también con el trabajo y son parte de este espacio la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, que es una institución prácticamente que vienen trabajando ya varias décadas en el Ecuador y que también tienen una visión que puede ser importante al momento de realizar estas recomendaciones. Como le digo, es necesario que la ciudadanía podamos activarnos también en este espacio. Ustedes van a revisar, van a observar también temas de recursos, del gasto de los GATS. ¿Tienen también previsto hacerlo en ese sentido? Esa es una de las aristas que está contemplada, uno de los ejes que están contemplados, finalmente porque la Contraloría Social, el ejercicio de la ciudadanía, como decimos, no basta con ejercer el voto cada cierto tiempo, sino que también es indispensable que nos inmiscuyamos, que seamos parte, que tengamos esta mirada pública sobre la gestión de recursos públicos, sobre la gestión de lo público, sobre el horizonte hacia dónde caminan nuestras ciudades. Creemos incluso que hay que cuestionarnos también cómo están actualmente asignadas las competencias a cada ciudad. En el caso de las competencias que establece específicamente el Código Orgánico, el COTAD, ¿no es cierto? Y esto sí es importante señalarlo porque... Jessica, por ese lado también... Sí, continúe la idea nada más, porque creo que es importante también evaluar, ¿no es cierto?, después de esta crisis, después de esta pandemia que nos ha agarrado a la humanidad entera en esta situación de emergencia que no imaginamos vivirla, pero es indispensable que podamos evaluar también qué tan fuertes o tan fortalecidos están nuestros gobiernos locales para poder atender emergencias como estas.
Hablando sobre el tema de los recursos, en total los gobiernos autónomos descentralizados gastaron más de 105 millones de dólares durante la emergencia, eso según el CERCOP. Es un monto bastante alto. ¿Cómo verificar o cómo van a establecer en el tema de recursos las veedurías para ver si fueron los gastos adecuados? Bueno, es importante señalar que ahí necesitamos la comprensión y sobre todo la facilidad de las autoridades para la entrega de la información. Y asimismo hay información que es de carácter público que se encuentra también en los portales digitales de CERCOP y de las diferentes instituciones que hemos podido ya obtener en algunos casos, en otros casos todavía no. Ahí necesitamos sin duda el aporte de las autoridades para que pudieran ellos entregarnos la información. Esta es una veeduría que tengo que señalarlo adicionalmente, no se está constituyendo al amparo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque nosotros tenemos una visión clara de lo que ha significado la institucionalización de la participación ciudadana y porque vemos actualmente que el Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente está entrampado en sus conflictos personales de los vocales del Consejo y no... Y su credibilidad se ha venido a menos. Y no dedicado a hacer lo que tenemos que hacer, que es precisamente esta promoción de la participación ciudadana, y para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil. Para eso estamos los ciudadanos que creemos en este modelo de democracia participativa que es complementaria a la democracia representativa, que puede sin duda generar esta posibilidad de construir colectivamente las ciudades. Jessica, ¿hay alguna participación de las autoridades locales, de las autoridades elegidas? ¿Va a haber algún, por este lado, precisamente porque usted me decía que en efecto se va a necesitar información, se va a necesitar algunos de estos puntos, entonces van a tener, van a contar también con esto, con los alcaldes, con cuál va a ser también la participación de la autoridad, si es que la van a tener? Sí, precisamente desde el día de hoy en la ciudad de Quito, en las otras ciudades ya hemos avanzado en aquello, incluso hemos contado en las otras ciudades, sobre todo en el Puyo, contamos con la participación de concejales dentro de las sesiones de veedurías. En la ciudad de Quito el día de hoy arrancamos ya la emisión de cartas a los diferentes concejales y autoridades, al señor alcalde también, para comunicarles que hemos constituido la veeduría, para solicitarles que nos permitan tener acceso a la información también y para poder coordinar un trabajo conjunto, un trabajo articulado, un trabajo que nos permita ponernos de acuerdo también, porque no es solamente necesario, como le decía al inicio, levantar el dedo y decir esto está mal hecho, sino que hay que plantear, ¿no es cierto?, cuáles son las alternativas, cuáles son las soluciones, qué es lo que nosotros proponemos, por ejemplo, si podemos tener, si la autoridad puede tener una visión ciudadana en el ejercicio de sus decisiones, al momento de tomar sus decisiones, seguramente esa decisión va a ser mucho más legítima, va a estar más acorde a la realidad de lo que están viviendo los ciudadanos, la población, y sin duda va a significar un cambio también en la cultura política del país, porque sin duda, Silrat, nosotros hemos tenido una cultura política en donde la confrontación es el pan de cada día, incluso lo que señalaba hace unos minutos Fabricio, ¿no es cierto? Esta confrontación que lleva al desprestigio de las personas, al desprestigio de la política, cuando lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a esa cultura política que tenemos tradicionalmente y poder empezar a trabajar de manera conjunta, porque es la única forma de salir adelante. Mientras a lo mejor unos están pensando en las problemáticas, nosotros estamos ya trabajando en lo que es las soluciones desde la ciudadanía. Estas veedurías son para Quito, Cuenca y Puyo. ¿Por qué se escogieron estas ciudades? Bueno, nosotros hemos venido ya trabajando como organización de la sociedad civil y con el apoyo del Instituto Republicano Internacional ya en las ciudades de Puyo, Cuenca. El año pasado estuvimos también en Manta, estuvimos trabajando y haciendo mesas por la transparencia y la equidad en las distintas ciudades del país, pero estos son los municipios que hemos priorizado. En la ciudad de Quito, indispensable porque ser la capital de la República y porque creemos que en Quito hay que levantar también estos procesos ciudadanos. Hemos estado muy enfocados en los temas nacionales y hemos quizá olvidado de alguna forma también la realidad de los quiteños y de las quiteñas, y creemos que ahí hay que levantar también esta necesaria activación de los ciudadanos en estos espacios de la ciudad. Y por otro lado, como le indicaba, por ejemplo, Puyo es un municipio, la ciudad de Puyo, el municipio de Pastaza, es un municipio muy pequeño, que es de esta muestra de que hay muchísimos municipios en el país que dependen exclusivamente de la asignación del gobierno nacional. Hayan habido muchos
municipios que han hecho reformas presupuestarias en función de esta emergencia sanitaria y, por ejemplo, ahí nos cuestionamos, ¿no es cierto?, qué tan autónomos y qué tan descentralizados son nuestros municipios y cómo podemos cambiar quizá esa realidad para dotarles de más competencias, para dotarles de más condiciones que les permita realmente ser autónomos y que les permita tener y pensar en un proyecto de ciudad, en un proyecto de cantón que nos vuelva a generar esta necesidad de dialogar sobre lo territorial, que lo hacemos muy poco, sobre todo en la ciudad de Quito, creo que lo hacemos muy poco. Ustedes, desde que iniciaron el trabajo, que es hace pocos días, ¿se han encontrado tal vez obstáculos? ¿Cuál ha sido la pequeña evaluación o qué novedades se han o han logrado detectar? Bueno, realmente en la ciudad de Quito recién vamos a empezar el trabajo de recolección de la información. En la ciudad de Cuenca nos ha sido mucho más fácil. Tenemos algunos insumos que han entregado precisamente quienes son parte de la institucionalidad, del Consejo de Protección de Derechos. En la ciudad de Puyo hemos contado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, quien nos ha dado asimismo los insumos de información que ellos han logrado obtener. En la ciudad de Cuenca tengo que señalar que hay mucha información que está cargada también en su página web también, y entonces eso muestra también de alguna forma la transparencia con la que se necesita que los gobiernos autónomos también publiquen sus contratos, publiquen sus resoluciones, hagan todo este ejercicio de transparencia que manda la normativa, pero que más allá de la norma como tal, ¿no es cierto?, es necesario esa legitimidad que les puede dar esta necesidad de tener transparencia en las gestiones de cada una de las autoridades. Muchas gracias por este diálogo y por esta entrevista. Muchas gracias, Ilrad. Un abrazo a quienes nos han escuchado en esta mañana y creo que hay que darle también un poco más de energía positiva a nuestra ciudad y a nuestro país para salir adelante. Así es, sin duda. Estábamos dialogando con Jessica Jaramillo, ella es vocera de la Fundación contra la Violencia, en torno a las veedurías que han conformado unas veedurías ciudadanas para evaluar precisamente las acciones por parte de los gobiernos autónomos descentralizados durante la emergencia sanitaria y la pandemia del coronavirus. 7 de la mañana con 23 minutos en la primera hora.